titulada Ribeiro, Lecturas desde la traducción, el cuerpo y el viaje. Para esta mesa tendremos a los siguientes ponentes. Fabiola de los Santos Guzmán. Ella es abogada y traductora en inglés, italiano y francés. Es docente de idiomas extranjeros en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Grupo de Estudios Literarios y Culturales Villarrealinos Jorge Runciman Tudela. Sus estudios académicos se enfocan en las líneas de traducción literaria, estudios literarios y culturales comparados, teatro, cine y lingüística. Asimismo, nos acompañará José Chaupis Torres. Él es docente asociado del Departamento de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador Renacit Concitec. Sus investigaciones están dirigidas a estudiar las relaciones peruano-chilenas a través de la historia de las emociones. Asimismo, tenemos al siguiente ponente, Giancarlo Stagnaro. Él es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Marcelino Champagnat. Es PhD en literatura por Tulane University. Ha publicado artículos de investigación en la revista Iberoamericana, la revista de crítica literaria latinoamericana, Paradoxa e Hispanófilo. De igual modo, ha colaborado en el volumen 3 de Historia de las Literaturas en el Perú, novela de folletín, y en el volumen 2 de Historia de la Ciencia Ficción latinoamericana. Espera publicar próximamente un libro editado sobre la novela de José Adolf, Mañana las ratas, de 1984. Empezaremos con la ponente Fabiola de los Santos Guzmán, con su ponencia titulada Reflexiones sobre la traducción al alemán de Al pie del acantilado en las cartas de Ribeiro. Le cedemos la palabra, estimada ponente. Muy buen día con todos. Agradezco al comité organizador del Congreso Internacional, Julio Ramón Ribeiro, por la invitación. En mi ponencia, Reflexiones sobre la traducción al alemán de Al pie del acantilado en las cartas de Julio Ramón Ribeiro, quiero hacer una introducción. Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano, reconocido internacionalmente por su labor como cuentista. Con el pasar de los años, su obra ha sido estudiada a profundidad. Sus viajes a Francia le brindaron una visión cultural y un conocimiento lingüístico del francés, que lo posicionó en 1959 como traductor y redactor para la agencia France Press y años después agregado cultural del Perú en Francia y delegado adjunto del Perú ante la UNESCO. En el prólogo del libro Cartas a Leuchting, Ribeiro nos contaba con su interés en los idiomas extranjeros y las culturas europeas, como detalla en una carta dirigida a su hermano Juan Antonio, escrita en 1955, mientras Ribeiro cursaba una beca en Múnich. Inicio cita: el alemán es una lengua endemoniada. Cierro cita. Este es el inicio de una amistad que desarrolla en las cartas por más de 30 décadas con Wolfgang Alexander Leuchting, un reconocido crítico y literario. Como es sabido, las historias de Ribeiro están repletas de lugares, luchas sociales y costumbres de los peruanos. Estos temas se representaron como una piedra en el camino para Leuchting, el traductor oficial alemán de Ribeiro, quien desconocía de los objetos o algunas expresiones propias de la época. La calidad del cuento se deteriora al no encontrar los términos adecuados ante esta situación. La solución que encontraron el traductor y el escritor peruano fue elaborar un glosario exhaustivo que contiene las herramientas literarias, comparaciones con la cultura francesa y explicación de la oralidad. Estos aspectos se desarrollan basados en su experiencia como traductor literario. Ribeiro explica en una carta enviada 10 años después a Leuchting, dicha carta es el objeto de estudio de esta ponencia. Analizaré las reflexiones desarrolladas en las cartas sobre los problemas presentes en el proceso de traducción al idioma alemán. Ahora, inicio. Un acercamiento a la teoría de la traducción literaria. El término traductor siempre es confundido y es delgado a toda persona que conoce 2 o más idiomas y es capaz de entender lo que lee con la capacidad de comunicarse. Este concepto limita la figura de dicho profesional. En esta ponencia se asume la definición sobre traductor que tiene Esteban Torre, expuesta en su libro Teoría de la Traducción Literaria en 1999.
Define al traductor que es alguien que ejercita su mente para transmitir un mensaje de un lenguaje. Este concepto aprovecha la experiencia de otras personas y analiza lingüísticamente la actividad traductora. El primer término a trabajar es el término lengua de partida, como se conoce coloquialmente idioma de origen. Y el segundo es la lengua meta, el idioma al que se traduce. Asimismo, el autor aclara que ambos formatos deben mantener su formato de texto original. Inicio cita, tan literario es la traducción como el texto de partida, cierro cita. Esta premisa aporta la forma del traductor literario como un agente con la labor de obtener el texto final, con rasgos de literalidad como parte del original, porque el estilo y la forma del libro mantiene una narración literaria que se diferencia de un texto administrativo o documentario. Continuando con esta contextualización de la traducción literaria, se enfrenta a dificultades culturales o terminológicas, incluyendo la presencia de una pieza de traducción literaria basado en la poesía. Ahora, he tomado el proceso de traducción literaria desde la perspectiva de Cortázar, Borges y Mario Vargas Llosa. Es el prestigio de los escritores Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa, todos bilingües e incluso conocedores de otras culturas, les ha permitido entender no solo las palabras, sino el mensaje de la obra. La primera reflexión es del escritor Julio Cortázar, quien era traductor oficial al francés para la UNESCO. A partir de esta vivencia, dedicó largos años de su existencia a traducir diversos documentos y libros. Con el pasar de los años, dentro de su libro, titulado La Vuelta al Día en 80 Mundos, escrita en 1967, repleta de reflexiones, entre ellos un epitafio titulado Tombeau de Mallarme. Este texto presenta una relación con los poetas y los traductores literarios, porque ambos son personas que cuidan a detalle cada término que colocan en sus textos, como es la vida en las palabras en cada poema. E identifica la figura del traductor Judas. Esto quiere decir la traición y la infidelidad en el sentido del texto. Uniendo ambas ideas, afirma que la traición comienza en el momento que el traductor se olvida del texto original para centrarse en su interpretación fiel. Jorge Luis Borges, con base en su experiencia como traductor desde el inglés al español con el libro Ulises de James Joyce, le brindó unas primeras nociones sobre quién era el traductor literario. Posteriormente, reconoce y recrea la construcción de traductor-creador, quien al enfrentar los retos más difíciles, como la relación de la intertextualidad con la carencia de originalidad o autoridad del traductor ante las licencias de un nuevo texto. Por otra parte, las impresiones de Mario Vargas Llosa sobre la traducción están presentes en el prólogo El corruptor del libro Un corazón bajo la sotana, escrita en 1989. El texto original en su lengua francesa del poeta Arthur Rimbaud. El escritor peruano explica desde su experiencia que cada traductor-lector comprende el sistema literario y a la vez es un lector crítico. Esto enriquece el proceso de conversión de un idioma a otro. Tal idea se desarrolla desde el momento que se inicia la traducción de un texto. El traductor no puede volverse un lector cándido, inocente, porque se dejaría contemplar por la historia y no por la narración. Finalmente pasamos a las reflexiones sobre la traducción literaria desde las cartas de Ribeiro. Inicio cita. En tu carta sobre el al pie del acantilado, Wolfgang, hay observaciones del mismo género que revelan una ingenuidad gramatical tan radical como, en tu opinión, es mi ingenuidad literaria. Tal vez se deba a que el alemán no permite las licencias del español o francés, las infracciones a la lógica, a la verosimilitud, a la racionalidad, que hacen un estilo, cierro cita. Se presenta una imagen que coincide con la del escritor-traductor, impuesta por Mario Vargas Llosa en 1989, quien presentaba la necesidad de que un lector crítico aleje la simpleza de la lectura en el proceso de creación. El problema de los tropos en la traducción literaria. La relación entre el idioma español y la literatura era positiva. Ambos coexisten en el proceso creativo. Como Ribeiro mencionó, este le permitía unas licencias para explicar algo que estaba claro. Como se detalla en el siguiente extracto, el escritor peruano reconoce que algunos términos no eran imposibles de comprender, sino necesitaba únicamente la creatividad literaria por parte del traductor. Y necesita, nos metimos desnudos al mar.
No veo por qué te atormentas con esta frase. Cualquier manual de retórica te informará que se trata de un pleonasmo, la figura literaria que consiste en emplear términos innecesarios para reforzar una imagen. Pero si así quieres, puedes eliminar el término desnudos, cierro cita. Como se muestra, Ribeiro concede una presencia a Luchting sobre la eliminación de algunos términos, que en su opinión existe otra opción para traducirla. Inicio cita. Primero entramos, luego nos vamos. Es una expresión elíptica, una figura de dicción, como tantas aparentemente absurdas. Si te parece falso, añade lo que indico. Cierro cita. 2. La oralidad y la cultura en la traducción literaria. El mencionar de los acápites sobre la oralidad presente en los cuentos desde la mirada del autor, quien explica y reflexiona sobre la naturalidad con la que se pueden producir las palabras entre cada cultura en la comunicación, esta idea se presenta en la construcción de un mundo ficcional de los personajes en la comunicación propia de los peruanos en los años 50. Peruanos que buscaban ganarse el día a día con su trabajo. Inicio cita. Cansado de la vida, cansado de todo. Deja al pobre Leonardo expresarse así, o que se repita. Cierro cita. Esta frase no podría ser comprendida por Luchting. Al parecer, era un error de redacción. Pero lo que plantea Ribeiro es que en la oralidad, dentro de la cultura de un hombre trabajador y agotado, es un lenguaje oral con muchas repeticiones constantes e intencionales. Inicio cita. Más rápido. Cierro cita. Entre las especificaciones se presenta la necesidad de ubicar las costumbres alemanas con una visión cultural diferente. Comienza con la indicación en las redadas cómo intentan entretenerse, algo extraño para Luchting, porque no entendían la necesidad de tener un televisor dentro de su pobreza. Ribeiro le responde, inicio cita, a propósito de tu observación, de la revisión. En las barriadas, debo informarte que está comprobado que la TV reemplaza el cine en estos lugares. Se compra a plazos y por grupos. Y esto se cobra una entrada de derecho a ver la TV. Cierro cita. El término derecho es algo que no queda claro en el idioma alemán, pero Ribeiro lo aborda al presentar una comparación con la cultura francesa y resalta la brecha entre las culturas que no comprenderán la necesidad de buscar cobrar un derecho como parte de la supervivencia diaria. Inicio cita. Derecho de paso. Quizás tengas razón y parezca un poco forzado, que de un momento al otro, y sin pensarlo, se le ocurra cobrar un derecho de paso. Leandro no es un francés que realiza obras o mejoras en su propiedad para especular de ello. Lo hace por su comodidad. Cierro cita. Como en otros ejemplos, Ribeiro indica al traductor alemán que piense en una persona dentro de la cultura francesa para entender lo que desea explicar y recurre. ¿Cómo? Como en el siguiente ejemplo, inicia cita, un lugar amargo. Preguntas, ¿qué es un lugar amargo? Seguramente tú habrás leído alguna vez expresiones como la campina francesa es dulce o la costa italiana es sonriente. Cierro cita. Este recurso le permite al traductor literario que se convierta en un lector crítico. Para comprender la limitación del lenguaje, cuando intenta explicar el término perrito sin oficio, el escritor, con el uso de su creatividad literaria, acepta que es una licencia propia para explicar que eran perros que no tenían raza o propósito. Inicio cita. Como ves, hasta los perros tienen profesiones. Cierro cita. Este último ejemplo es la imposibilidad de definir, para él, la palabra baranda. Así que decide hacerle un dibujo explicativo. Con su humor y su experiencia, Ribeiro cierra las reflexiones. Inicio cita. Bueno, las aclaraciones son tan largas como el cuento. Cierro cita. Y con ello, permite formar y respaldar la figura del traductor literario ante sus conocimientos. Concluyo con las conclusiones. Número 1. En las reflexiones se presencia una libertad creativa otorgada por Ribeiro hacia Luchting, al suponer que no habría una posibilidad de obtener el mismo resultado en el nuevo idioma. Coincide con lo presentado por Borges sobre una mirada de un traductor creador. Julio Ramón Ribeiro le otorga libertad creativa, pero no sin antes explicar, contextualizar, sumando a la imaginación literaria que poseía el traductor por ser parte del mundo literario. En caso no lograra llevar a cabo esta labor, hubiera generado una traición del texto, al estar al frente de los tropos literarios, que eran salpicados con la cultura limeña de los años 50. La segunda conclusión es la comunicación oral limitada de los pobladores, quienes repetían la palabra para enfatizar sus sentimientos, o se expresaban con las palabras coloquiales, que es el mayor reto dentro de un proceso de traducir. Esta cápite es donde convergen los 4 escritores, Borges, Cortázar, Vargas Llosa
Y Ribeiro propone la solución a esta dificultad, que es la inmersión cultural del idioma, que se desea trasladar desde el texto. El proceso de traductor no se enfoca únicamente en conocer la terminología o el proceso de comunicación gramaticalmente correcta, sino en el mundo ficcional de personas de recursos limitados se presenta la necesidad de un conocimiento social y cultural para encajar en el imaginario. La tercera y última conclusión son los límites de términos que son intraducibles. Fueron solucionados desde la experiencia cultural y lingüística por parte de Ribeiro, no solo con el uso del diccionario, sino partiendo de la necesidad de buscar un intermedio cultural mutuo que se ha dominado la brevedad. El autor reconoce el uso de licencias creativas, que son bases de la cultura coloquial, y se enfoca en cómo se puede presentar una creación artística, como dibujarlas con el objeto de explicar en lo que significa el concepto de estas palabras. Finalmente, cierro y agradezco profundamente a la invitación y a la oportunidad de presentar este texto. Gracias. Muchísimas gracias, estimada ponente. Seguiremos con la siguiente exposición.